Bendiciones, hermanos. Le doy gracias al Salvador por esta mañana, por este día que el Señor nos permite compartir un momento de la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y por la razón de que Él nos cuida del mal, del diario vivir. Uno de los problemas que tenemos seriamente es el problema de las tentaciones que a diario nos ocurren. Las situaciones difíciles, las circunstancias no poco favorables para nosotros nos puede llevar más fácil a una tentación, a hacer cosas ilícitas, cosas que no nos convienen. Por eso cuando hablamos del evangelio práctico, hablamos del evangelio del diario vivir, no del evangelio del domingo o el evangelio de canciones a alto volumen en nuestras casas o en el carro o donde vayamos. O un evangelio donde simplemente leemos la palabra. El evangelio se vive en el diario vivir, principalmente por las tentaciones a las cuales nosotros nos vemos sumergidos. Entonces, la palabra de Dios nos advierte de tener cuidado de las cosas que hacemos que no son santas, que no son apartadas del mal y que a la final no tienen ningún tipo de repercusión a pesar de que veamos como favorable hacer cosas injustas. De eso trata nuestro proverbio del día de hoy. El dicho de hoy nos lleva a hablar de ese evangelio del día a día, donde tenemos que vivir una vida cristiana, no basada con los valores del mundo, y tampoco con el asunto de debo hacerlo porque es la manera de poder sobrevivir. Dios nos manda a ser honestos en cada una de las cosas que hacemos. Por eso hablábamos en el devocional pasado que hemos empezado una serie de devocionales donde es lo práctico del día, es lo que vas a hacer en el diario vivir. Y el dicho de hoy nos habla de eso. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 10, versículo 2, lo siguiente: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Encontramos un proverbio, como siempre, en dos partes. Y acabamos de hablar de que en la primera parte de ellas, los tesoros de maldad no serán de provecho, nos hace una referencia clara a los tesoros o a los bienes mal habidos, para que lo podamos entender de otra manera. Sé que en el trabajo, en muchas cosas de las que hacemos, estamos llamados a ser un individuo. Cuando trabajaba como empleado en una empresa, se hablaba del asunto de las marañas o el asunto de aquellas barbachas que nosotros que decíamos hacer para poder completar nuestro salario del mes. Y se veía uno tentado casi todos los días a hacer esos indebidos, ¿sí? Porque siempre con el asunto de que el salario no alcanza, que los bienes que tenemos no son suficientes, estamos llamados o somos tentados diariamente a eso. Y a veces nos autojustificamos. Y la autojustificación es decir, paso necesidades, entonces debo hacer algo al respecto para no pasar esas necesidades. El proverbista está presentando que esta parte de estos tesoros de maldad no son de provecho. ¿Tiene algún tipo de circunstancia verdadera? ¿Tiene algún asunto que nos debe llevar a nosotros a darnos cuenta de que esas ganancias deshonestas no tienen ninguna repercusión a la final? Es dinero que como viene, se va. Como pasa, como lo tenemos en algún momento, al siguiente no está. Pero lo más complicado del asunto es que esto mal habido tiene una repercusión en nosotros como hijos del Señor. Hemos desobedecido al mandamiento de la gracia del Señor. Lo que es de nosotros nos pertenece. Pero lo que no lo es, no nos autojustifiquemos en ideas vanas que a veces tratamos de tapar la conciencia de nosotros.
El asunto nos invita precisamente a obrar en justicia. La segunda parte entonces nos dice lo siguiente: mas la justicia libra de muerte. Entonces en esta parte dice, más bien, lo que pasa es que cuando obramos en justicia, entonces seremos librados del mal camino, y no solamente esos, cuidados de la muerte, que es el asunto al cual nosotros debemos apelar en el diario vivir. El pecado está presente y está buscando la manera de que nosotros caigamos en él. Pero cada pecado nos lleva a la muerte, pero cada obra de justicia nos lleva a la vida. Entonces debemos estar buscando constantemente una vida entregada, una vida valorando las cosas que el Señor nos ha dado. Aunque a veces en nuestro diario vivir nos parezca injusto, a veces en el diario vivir nos parezca poco probable en nuestras vidas poder sobrevivir con lo que legalmente Dios nos da. Eso nos lleva a otro problema serio. Es justamente el no confiar que tenemos un Dios poderoso que a la final es el que guía, guarda y nos protege del mal camino. Entonces, el Señor nos ayude a vivir este proverbio en el diario vivir. Sé que hoy usted puede ser tentado a hacer cosas indebidas. Yo puedo ser tentado a hacer cosas indebidas. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que nos ayude a afrontar ese problema, no caer en ese tipo de errores que nos debe llevar o que nos llevan a una vida equivocada, alejada de la verdad. Entonces que la palabra del Señor nos cuide de estos dineros, de estos tesoros mal habidos, y más bien que la justicia es la que nos libra de la muerte. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias te doy. Y esta oración de este momento, de este devocional, me lleva a hablar precisamente de que el Señor nos cuide, nos guarde a cada uno de nosotros de caer en esa senda, en ese caminar, donde nos autojustificamos para hacer cosas indebidas, para ganar cosas no de la manera correcta, de adquirir cosas no de la manera verdadera, en la cual todos nosotros, ninguno puede decir que no está tentado a tener ese tipo de comportamiento. Por lo menos, a ser partícipes de ese comportamiento. Por lo tanto, Señor, guárdanos, guíanos, protéjanos y llévanos por la senda del bien, donde podamos ver la gracia, la obra del Dios maravilloso. Perdónanos nuestras ofensas, Señor, y cuídanos del mal, Señor. Guárdanos de lo malo, y que la gracia del Señor bendiga nuestros días. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los guarde, que tengan un día en la bendición del Señor. Bendiciones para todos.